Bien, estamos de vuelta con ustedes esta tarde en Contexto. Estamos hablando de tecnología, usando la etiqueta tecnología en contexto en las redes sociales arroba en contexto piso y arroba Carlos Penalosa, para que ustedes también nos acompañen en el desarrollo de nuestro espacio. Seguimos en esta materia, pero ahora desde el punto de vista de las criptomonedas, el metaverso, lo que parece ser el futuro de la industria de la tecnología, y para eso está con nosotros en estudio Ricardo Baptista, de Ricardo en Cripto, y también profesor universitario, a quien agradecemos que nos acompañe. Siempre un gusto tenerte acá en estudio. Gracias, Carlos, por la invitación en el programa En Contexto, esta ventana que se ha convertido en una ventana educativa para nosotros desde aquí poderle transmitir a todos los usuarios y a todos los que se conectan en tu programa esta particularidad de lo que se está construyendo con la tecnología educativa. Lo que se está construyendo con la tecnología educativa en Venezuela y que en el mundo hoy parece comenzar a despertar el interés con esto de la incorporación de grandes empresas, como es el caso de Facebook, al tema del metaverso, que tiene mucho que ver con los tokens no fungibles, tiene mucho que ver con todo lo que se desprende del ecosistema blockchain. Hoy precisamente que Venezuela sea un país que no tiene 2 días hablando de criptomonedas, no tiene 2 días hablando de toda esta tecnología, y que por el contrario nos hemos ido interesando cada vez más en cada desarrollo que sale, como es el caso, por ejemplo, hablábamos hace un tiempo del tema de los videojuegos basados en los tokens no fungibles, y todo este desarrollo, ¿qué posición nos pone frente a lo que viene, frente a ese metaverso, frente a toda esta realidad que está cambiando la forma, tanto como la economía se mueve, como por supuesto nos relacionamos incluso desde el punto de vista internacional, porque el metaverso y las criptomonedas están rompiendo las fronteras, están rompiendo todas las barreras físicas? Creo que nosotros en un estado de necesidad, de una situación de dificultad económica y financiera que atraviesa el mundo y Venezuela, pues que fue impactada de manera directa, creo que la creatividad, ese estado de necesidad nos llevó a investigar, a procurar otras alternativas de la economía tradicional, y ahí es donde nosotros hemos hecho ruido a nivel internacional de cómo nos adaptamos a esos cambios drásticos que hemos tenido en estas economías, adoptar sistemas de pago, adoptar tecnología, a pesar de nuestras brechas tecnológicas, a pesar de las dificultades de conectividad, de la luz que realmente ha afectado, pero nosotros los venezolanos tenemos esa capacidad, ¿no?, de ir a diversificar estos mecanismos, y ahí es donde consigo un nicho también la academia, las universidades, las empresas, que para no caer en ese nicho de dificultades buscaron otras alternativas, y esas alternativas aparecieron, y por eso que ahora nos familiarizamos con estos temas de los metaversos, porque lo que hacemos es que hemos ido evolucionando desde que comenzamos a hablar de blockchain, de las criptomonedas. Ahora se nos es fácil hablar de metaversos, porque Venezuela, según estadísticas de Forbes, la revista Forbes, habla de que en Venezuela es uno de los mayores países per cápita con mayores usuarios en redes sociales. Hablamos de Facebook, de Instagram, de Twitter. Venezuela coloca un tema crucial en las redes sociales y lo posicionamos a nivel de la región, hacemos tendencia. Ese es el venezolano, tiene esa cultura de diversificar, y eso nos permite ahora crear muchos emprendimientos que se han creado en estos años, de tiendas en línea, venta de productos en las redes sociales. Le hemos sacado provecho a todas las plataformas digitales que se nos han aparecido por allí. Y el metaverso tiene que ver con ese universo digital, donde ahora pues todas las tiendas en línea, donde todas estas redes sociales, donde lo que tú vas a consumir en lo intangible, lo puedas conseguir en ese metaverso. Hablamos de un centro comercial universal, donde vas a conseguir hablamos de terrenos virtuales, de lotes. Yo voy al tema educativo, Sandbox, por ejemplo, más del terreno, voy que si tú quieres un libro, lo vas a poder en una biblioteca del metaverso poder conseguir. Y lo más importante que yo le digo a los estudiantes de la universidad, fíjate lo importante, lo que estamos construyendo los docentes ahorita va a quedar grabado en el metaverso. Tú podrás hacer las consultas con mi avatar, desapareceremos físicamente, más no digitalmente. Quedará allí una huella digital donde podrás consultar a grandes escritores que están ahorita vivos y que están dejando obras, pero ahora los vas a conseguir de manera digital, con acceso global. Y eso es importante decirlo. ¿Que van a aparecer otras distorsiones? Sí, pero nosotros nos vamos a enfocar en lo positivo, en las partes que podemos aprovecharnos del metaverso, que podemos aprovecharnos de las tecnologías, y que ahí se presente un núcleo de oportunidades para emprender, para crear, para innovar. La educación es sumamente importante para poder entrarle a este mundo que
por lo menos desde el exterior parece muy complejo, pero una vez que estás dentro y comienzas, así sea con el tema del manejo del Bitcoin, con las billeteras, y te vas empapando un poco en todo lo que tiene que ver con los tokens no fungibles y con este tema del metaverso, es muy fundamental la educación. Hoy, como mencionaba el caso de las universidades que se han ido adentrando en esta realidad, pero ¿cómo es ese, o por lo menos de entrada, llevar a la gente a este conocimiento cuando en Venezuela todavía existen personas que ven las criptomonedas como esquemas piramidales? Por ejemplo, uno escucha que se refieren de esa forma, o que hay personas que incluso no conocen qué es el metaverso, no han escuchado al respecto. ¿Cómo hacer esa transformación cultural en las universidades? Son generacionales. La generación que está ahorita en las escuelas y en los liceos es donde debemos nosotros procurar crearles esas plataformas que ellos puedan utilizar en función a esa generación 2030, que es prácticamente la que se va a formar para lo intangible. Que es la fecha para la que además se trabaja el metaverso. Porque así lo está estableciendo el nuevo orden mundial. Le llamamos la generación touch, que todo lo va a tocar digitalmente, no va a querer tocar el dinero de papel, ni el dinero como fuimos nosotros prácticamente desarrollados como personas, que es tocar el dinero. Esta generación del 2030 no procura tocar el dinero, quiere colocarlos con lo intangible, quiere pagar todo en línea, quiere entrar a un automercado en el metaverso, hacer sus compras en línea que le llegue hasta su casa con estos emprendimientos de delivery. Querrá consumir música digital, más no como nosotros con disco compacto o discos de vinilo o cassette. Esta generación va a procurar estudiar todo en línea con profesores con avatar virtual, que su investigación sea en línea. Entonces ya han surgido universidades en línea, ahora hay bachilleratos en línea y Venezuela lleva esa vanguardia con DAWARE. Hay proyectos. Y DAWARE no, ya DAWARE existe y te titula bachilleratos hasta en Estados Unidos y aquí, en línea. Eso no lo habíamos visto nosotros, sino ahorita, en estos momentos. Es importante saber que hay universidades que con una plataforma global como edX, ya yo puedo estudiar en Harvard sin estar allá, puedo estudiar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts sin estar presencialmente allá, puedo estudiarlo en línea, puedo certificarme, puedo sacar maestría, puedo sacar carrera. Eso es importante dentro del mundo del metaverso en el tema educativo. Ahora Venezuela tiene alcance para eso, desde un teléfono, claro, desde una tablet. No hay límites, no hay fronteras. Porque no hay límite. Quiere decir que entonces el metaverso es la real globalización de la conectividad por fibra óptica, que es la manera como nos conectamos en el mundo de las comunicaciones, para entonces de manera global poder yo ver desde el metaverso una clase de un profesor de la Universidad de Hong Kong, como también puedo, yo como profesor venezolano, me puedan ver y interpelar otros estudiantes de otras universidades sin que yo esté presente. Entonces se reduce el costo de un profesor que esté titulado en una universidad físicamente y puede tener sus profesores a distancia también en cualquier parte del mundo. Eso va a ahorrar costo, va a ganar la humanidad, porque eso también se utiliza para la telemedicina, para la teleeducación, y son aportes necesarios para la humanidad. ¿Dónde creo yo que va a seguir la economía tradicional? En el tema de la agricultura, porque eso sí no lo podemos nosotros, cuando hablas de los terrenos, ahí no vamos a poder sembrar comida virtual, porque bueno, el ser humano se sostiene pues de la agricultura, de las medicinas, pero se van a hacer aportes a nivel de la tecnología para producir mejor, para crear nuevos medicamentos con mejor tecnología, y ahí es donde nosotros debemos enfocarnos en ese enfoque del desarrollo e innovación del metaverso y de la inteligencia artificial. Colocar esa tecnología en el desarrollo, en la innovación de las cosas que la humanidad va a enfrentar, más pandemia, más dificultad a la hora de sembrar, porque el agua potable, según instituciones que ya rigen que el agua ahora se está creando en la subasta de los mercados de valores, y eso ya tiene un valor también dentro del mercado. Y dicen los proyectos del Foro Económico Mundial que el 2030 ya no será un problema para la humanidad el dinero, porque ya hay 15.000 criptomonedas en el mercado, más los tokens no fungibles, más la moneda digital de los mercados. Entonces hablan que el problema va a ser quién te vende el agua, quién te vende los alimentos y quién te da los medicamentos. Que de hecho hay quienes creen que los próximos conflictos armados en el mundo serán por el control del agua. Será una de las el control del agua, alimentos y medicamentos. Entonces, cuando vemos esos documentales, cuando vemos esos trabajos de investigación que están haciendo las agencias internacionales que manejan la economía mundial, la preocupación está allí. Por eso es que Bill Gates ahora se ha convertido en el mayor terrateniente de Estados Unidos, porque ahora él no está invirtiendo en criptomonedas, él está invirtiendo ahora en tierras. Porque en 2030 el problema va a ser quién tiene el acceso a la tierra para la siembra, el acceso al agua y el acceso a los medicamentos. Es una manera de reflexionar que Venezuela entonces debe enfocar su mayor esfuerzo de innovación en la agricultura, en el desarrollo de vacunas, y poder nosotros tener esa autosustentabilidad en esas áreas para la existencia
de nuestra especie humana, porque si en el 2030 no procuramos la agricultura y el desarrollo de la medicina con la tecnología, dependeremos de otros terceros como hemos dependido hasta ahora de las vacunas que la han desarrollado otros países y no nosotros mismos, con la capacidad que tienen las universidades en Venezuela, que son la mayoría de los egresados están fuera del país haciendo aportes interesantes. Claro, vemos venezolanos en instituciones claves, caso de venezolanos en el MIT, caso de venezolanos incluso en la NASA. Nuestro talento en el área tecnológica es bastante importante. Dentro de esta transformación cultural, ¿cómo ve Ricardo Baptista el rol del Estado? Porque el rol del Estado y de los mercados tradicionales, hablando en el caso de la banca, para la siguiente parte del espacio, pero el rol del Estado en un universo sin fronteras y un universo sin limitaciones, porque el metaverso no está concebido por un gobierno que lo esté proyectando, sino por empresas. Estamos viendo el caso de Facebook y otras grandes empresas que ya se han sumado, el caso de Atari, el caso de empresas que ya han entrado en este universo digital y que el Estado, ¿qué rol puede jugar en el futuro? Bien, hablando ya del tema de hacerle prospectiva a las medidas tomadas por el Estado ya está en el metaverso. Plataforma Patria es metaverso, porque hay una minería de datos. El Estado venezolano, pero ¿qué pasa en el Claro, mundo? pero debe estar también en el metaverso. Porque vemos a la Reserva Federal de los Estados Unidos tratando de estudiar todavía cómo imponer limitaciones a las criptomonedas, que lo vamos a hablar al regreso de la pausa también. Correcto, pero ya Plataforma Patria, el ecosistema que ha desarrollado el Estado venezolano es metaverso, porque hay una minería de datos, hay inteligencia artificial incorporada de un universo de personas que están allí en una plataforma que hacen parte y vida del día a día de esas transacciones. A eso me refiero. Y el Estado sí ha dado pasos firmes en cuanto a la adopción de su propio metaverso. Que lo tenga centralizado el Estado, sí, pero es parte de lo que los Estados van a hacer. Es la naturaleza de un Estado. Y es la naturaleza de un Estado, y eso no va a cambiar. China lo está haciendo. China está creando su propio metaverso con el yuan digital, pero Estados Unidos está alejado. También va a crear sus propias plataformas bancarias digital con sistemas de pago, y ya PayPal lo está haciendo. Pero la Reserva Federal lo que está viendo es que deben hacer un mayor esfuerzo de esa banca privada tradicional que va a tener que innovar. Por eso hoy el Bank of America, el JP Morgan, ya tienen 20 patentes de blockchain en el metaverso, porque sabe que el futuro para ellos no perecer como banca es ofrecer servicio a esa nueva generación que en vez de sacar una tarjeta de crédito, sistemas de pago en físico, la van a tener que sacar digital, y ya eso es posible ahorita. Cele es un ejemplo de la evolución de PayPal. Y de Cele va a haber otros sistemas de pago más innovadores que van a ser con reconocimiento facial, va a ser por medio de un avatar, ya van a ser cifrados distintos a como nosotros hemos venido, y fíjate que Estados Unidos es el pionero en la implementación de chip como sistema de minería de datos, donde sabemos cuál es la posición de esa persona, de ese ciudadano, su estado de salud, y eso es un metaverso. Y los estados son los creadores del metaverso, más allá que la figura lo estén llevando empresas privadas, son adopciones en silencio de muchos estados para ver cómo se mueve la humanidad y hacia dónde las pueden dirigir para el control de las masas, porque controlar 1.500 millones de ciudadanos como lo hace China, tiene que crear un universo de cámaras por todos lados para vigilar a su comunidad y saber qué puede como políticas económicas adoptar en un momento y un espacio como lo demostraron con la pandemia del COVID. Allí con su sistema de vigilancia, su sistema de control de la sociedad pudieron controlar a tiempo el tema del COVID, cosas que aquellas empresas o aquellos desarrollos como IBM, como Apple, como Microsoft, están haciendo aportes interesantes justamente en el metaverso para justamente llevar políticas de Estado en función al bienestar de la sociedad. La transabilidad del metaverso está basada en los tokens no fungibles y en el mundo de las criptomonedas. Y en la siguiente parte del espacio hablamos de criptomonedas. Perfecto. Con nuestro invitado Ricardo Baptista, porque una cosa es el metaverso, los roles que están teniendo las instituciones relacionadas más allá del sector privado respecto a este crecimiento, pero otra es la transformación del dinero. Mucho se habla en ese proceso de la evolución del dinero como lo conocemos, con la creación de la banca, que hoy el mundo está atravesando un punto de inflexión respecto a cómo se transa el valor a nivel global. Pues las criptomonedas hoy es un sistema descentralizado que plantea una realidad totalmente distinta a lo que la banca tradicional, que también significó un cambio de paradigma en su momento cuando nace la banca, y muchos han comparado esa misma posibilidad, que estemos viviendo precisamente una transformación de cómo evoluciona el dinero en el mundo. Ricardo Baptista es nuestro invitado esta tarde. Al regreso seguimos conversando sobre criptomonedas y sobre esta tecnología también del metaverso.